¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos comentando el premio de buenas prácticas de Ciudadanos al Día que se desarrolla o se organiza con la Universidad del Pacífico. Es un premio que ya tiene larga data y que premia a las buenas prácticas públicas, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de estas ahora cuando el Estado está cuestionado, cuando lo público está en crisis, cuando hablamos pues y lamentamos en realidad el nivel, en este caso de las autoridades, sobre todo del Estado central, pero qué duda cabe también entre gobiernos regionales, municipales y demás? Y una grata sorpresa en esta reciente premiación ha sido el desempeño de la Municipalidad de Lima. Ha sido la institución definitivamente más premiada y, según lo que tengo entendido, con pocos precedentes. Estamos hablando de, 4 prácticas ganadoras a nivel nacional de buenas prácticas en gestión pública. No, tres ganadoras, ¿verdad? Son 3 ganadoras, 4 finalistas, pero son en 18 prácticas certificadas de la Municipalidad de Lima, es decir, 18 prácticas en gestión pública certificadas como beneficiosas, como buenas prácticas. Es una lista muy amplia que vamos a comentar con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, a cuya gestión en realidad pertenece este logro. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Enrique. Es un gusto poder estar con ustedes. Y efectivamente, sí, tú has destacado dos cosas que yo quisiera remarcar. Primero, a los funcionarios públicos, por lo general, se les ve como un grupo de personas de segunda categoría, de segunda clase, muy mal vistos últimamente por todos los problemas que pasan en el Estado. Entonces, este reconocimiento de buen ejercicio, de buenas prácticas, de buen accionar por parte de los funcionarios, es un oxígeno, es algo que les permite a los funcionarios sentirse bien, apreciados y además motivados para seguir trabajando. Esto es algo que nosotros recogimos de Ciudadanos al Día y siempre, tanto cuando yo fui alcalde en Miraflores como ahora que me tocó ser alcalde en Lima, hemos querido involucrar a los funcionarios con estas buenas prácticas de gestión gubernamental. Y tú dijiste una segunda cuestión que quiero también resaltar. Se presentaron 18 buenas prácticas de distintas áreas y las 18 fueron certificadas precisamente como buenas prácticas gubernamentales, porque lo que hace Ciudadanos al Día es, de todo lo que se presenta, se selecciona lo que tiene una característica de buena práctica gubernamental, es decir, algo que se puede replicar a nivel nacional. De esas 18, se obtuvo digamos, el mejor galardón o el galardón más alto, fueron ganadoras 3 prácticas. Y adicionalmente hubo 4 finalistas de buenas prácticas. Y una de las cosas curiosas, por ejemplo, en la categoría de educación, que es donde obtuvimos el premio de programa municipal Aprendiendo Emprendo. Ahí también hubo otra práctica que resultó finalista, que fue Escuela de Lima. Entonces, finalmente la propia municipalidad termina compitiendo contra sí, y esa competencia es una competencia sana que hace pues que los funcionarios estén incentivados y que busquen ser innovadores y a su vez también darle a los ciudadanos lo mejor de un servicio que es el servicio más cercano a la gente, que es el servicio municipal. Efectivamente, educación, ¿no? Es un ámbito muy destacado, pero hay otros que quería comentar. El primero era el tema, uno de los ganadores también, sistema de gestión interna, porque ahí estamos hablando de los sistemas y los aplicativos que permiten a la municipalidad usar data geoespacial para planificar sus acciones, ¿no? Y esto es pues Smart City, más o menos, ¿no? Identificar data relevante, priorizar intervenciones del territorio. Estamos hablando de casi 10 millones de visitas, 9 millones y medio de visitas en 24 meses. ¿Y cómo trabajó esa parte? Que por supuesto digamos, un rubro, ¿no? Que a veces hay gente que es medio descreída, ¿no? Que se habla de la tecnología un poco de manera gratuita, que no en realidad aterriza los problemas, pero acá vemos que sí.
Sí, efectivamente, esta es la categoría de sistemas de gestión interna, como tú bien has mencionado, Ujú, y dentro de esa categoría, nuestra práctica, que estuvo a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación, se denominó Innovación en los procesos de identificación en espacios urbanos de mayor impacto. Lo que se ha ujú. buscado es utilizar data, información que está, digamos, disponible a través de los elementos tecnológicos, las plataformas, para poder ver en qué lugares hay una mayor necesidad, hay que impactar, hay que trabajar, hay que desarrollar las cosas desde una perspectiva que tiene que ver con algo que se acaba de terminar de formalizar hace pocos días atrás, que es el nuevo plan metropolitano. Es buscar los espacios para transformar estos espacios al servicio de los ciudadanos. Y esto es muy importante porque hay un doble ámbito. Fíjate que hoy en día Ujú. tenemos un problema muy serio, que es el problema de un rápido crecimiento urbano, migraciones que van llegando, que nos hacen tener más presión Ujú. para que es nuestra ciudad. Y lo que se tiene que identificar son los espacios que necesitan ser atendidos y además no solamente aquellos que tienen que ser atendidos, sino aquellos que tienen un potencial para la ciudadanía para poder seguir desarrollando de una manera correcta, coherente y planificada la ciudad. Ahora, hay también otro rubro que es muy importante, que es el de movilidad y espacios públicos sostenibles. Hay un programa de recuperación de espacios públicos barriales de la mano con los vecinos y vecinas organizados. Han sido 2.600 familias beneficiadas y estamos hablando de 5.400 metros de espacios recuperados en 3 distritos. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Qué tipo de recuperación de espacios fue ese? Fundamentalmente son los espacios públicos Ujú, donde las personas, las familias, los barrios terminan desarrollando su actividad. Y esto tiene un amplio espectro, porque un espacio físico recuperado, un espacio urbano recuperado, es un espacio que genera mayor seguridad. Quiero irme a ujú. un antecedente todavía, Sí. digamos, más remoto. Lima Te Cuida, en este caso es Lima Te Cuida Barreal, pero Lima Te Cuida como concepto fue algo que trabajamos nosotros muchísimo durante la pandemia, porque había necesidad de llevar Ujú, pruebas, de poder también más adelante atender a la gente, vacunar a las personas, etcétera. Y entonces vimos que esta experiencia, que estaba además basada también en información, en data real, nos permitía poder atender mejor a los barrios y poder buscar que con esta atención, conjuntamente con los ciudadanos, los barrios pudiesen progresar o mejorar. Han habido cosas, y puedo contar anécdotas como por ejemplo en zonas como el Morro Solar, en algún momento trabajamos con la comunidad del Morro Solar para hacer algunas pequeñas mejoras en función a la información que teníamos, como por ejemplo escaleras para que se puedan trasladar de un punto bajo a un punto alto y al revés también, pero con datos importantes como para los niños. Las escaleras por lo general para los niños tienen, cuando tienen las ujú. barandas, son muy altas. Y Ok. entonces aplicamos información que los propios ciudadanos nos decían que las escaleras tenían que ser también amigables para los niños. Ujú, Entonces ujú, hicimos ujú, escaleras con algunas características precisas para niños. Eso es ujú. una de las cosas de importancia de este programa, que es un programa donde conjuntamente con la ciudadanía se generan las mejoras. Y como tú bien mencionaste, han habido más de 2.600 beneficiados en 3 distritos distintos y hemos utilizado también algunos pilotos en otras zonas de la ciudad que han sido también positivos para poder generar un ejercicio positivo de desarrollo para la gente, para la comunidad. Y movilidad y espacios públicos sostenibles no es la única, porque bueno, otra de las certificadas ha sido Lima en Movimiento, y hay también un acento con el tema medioambiental. Correcto. Qué podemos destacar al respecto? Ahora mismo, de hecho, pues los candidatos, ya estamos en los últimos días de campaña, los candidatos ofrecen el oro y el moro. Pero, ¿cómo está Lima en ese respecto cuando hablamos de políticas públicas?
Mira, tenemos algunas cosas interesantes que puedo hablar de las prácticas que nosotros hemos Ujú, presentado. Por ejemplo, en la categoría de gestión ambiental efectiva, hay una práctica certificada que se llama Aires Nuevos para la Infancia. ujú, Consiste en la medición de los entornos y ver cómo está el tema de la calidad del aire y buscar soluciones para muchos de esos espacios donde la calidad del aire no era la más adecuada. Alguien me podría decir que casi todo Lima tiene baja calidad de aire, es problemas. Ujú, cierto, pero también tenemos nosotros algo que es muy importante, que es que el mar mismo genera, digamos, la cercanía con la costa genera un refrescamiento del aire, una mejor calidad. Pero hay zonas que son muy críticas, sobre todo las zonas que están en el cercado o en las zonas periféricas de Lima. Entonces, ahí ha habido un trabajo muy importante con esta práctica que te acabo de mencionar. Pero adicionalmente a esto, Enrique, hay algo ujú, que poca gente sabe. Nosotros con C40, que es una institución internacional de importancia, y con también el concurso del gobierno británico, elaboramos un plan como parte de una herramienta de gestión, un plan de acción climática. Es la primera vez que la Municipalidad de Lima tiene un plan de acción climática y es la primera vez que una municipalidad a nivel del Perú tiene un plan de ujú, acción climática. Hoy sabemos que una de las megatendencias que nos está golpeando a la humanidad es el cambio climático. Eso es una ujú. realidad. Y por megatendencias tenemos que decir aquellos fenómenos de larga duración que pasan de 5 a 10 años y que se mantienen y que generan digamos, algún impacto en la sociedad. Esta megatendencia del cambio climático es global. Y por eso nosotros considerábamos que era importante un trabajo desde lo local hacia lo nacional, pero comenzando con la municipalidad metropolitana. Y entonces Ujú. ahí hemos hecho un plan de acción climática que tiene, si mal no recuerdo, son 150 o 140 tareas que se han establecido claramente. Y una de las tareas tiene que ver precisamente con el mejoramiento de la calidad del aire en distintos ámbitos de la ciudad. Este es un primer peldaño, vamos a decirlo así, porque no es que de la noche a la mañana se cambia la calidad del aire, es un proceso largo. Conversaba con el alcalde Garcetti de Los Ángeles y él me decía que a pesar de lo que nosotros aquí en América Latina podemos creer o en Sudamérica podemos creer del avance de los Estados Unidos, él Ujú. me reconocía que ahí tienen, por ejemplo, problemas muy serios también de polución y de contaminación ambiental y que están luchando contra eso. Entonces, es una tarea, como te decía hace un momento, de importancia global. ¿Cómo estas 18 prácticas se engarzan en el plan metropolitano que acabamos de conocer? ¿Cómo Lima debe avanzar? ¿Cuál es el objetivo de ese plan relacionado precisamente a lo que son pues buenas prácticas públicas? Que es además, por cierto, lo que más siente el ciudadano, ¿no? Digamos, en su relación, en este caso, con el municipio, con el actor público. ¿Cuál es la filosofía del plan en ese orden de ideas? La filosofía del plan y de la elaboración de estas buenas prácticas es poder ponerse al servicio de los ciudadanos Uh -huh, y poder buscar que esto sea un proceso continuo de mejora para una ciudad tan compleja, una ciudad que tiene más de 10 millones de personas, con una gran diversidad y con una serie de necesidades y con necesidades reales, no solamente de infraestructura, sino también de acciones que pueden ser acciones que muchas personas consideran como acciones blandas, no cemento, uh -huh, pero eso es parte de un todo. Eh, por ejemplo, el incentivar los crecimientos de ciclovías, uh el -huh, tener parques recuperados, el tener también una planificación clara que nos permita tener habilitaciones urbanas que sean acordes con un tema de planificación y no por invasión. Hace un momento hablábamos del rápido urbanismo. Esta es otra de las megatendencias que afecta a todas las ciudades del mundo. Hoy en día hay muchísima gente que está migrando del campo de la ciudad en el Perú por distintas razones, por razones de uh centralismo, -huh. por razones de necesidad de atención, porque no se encuentra trabajo.
pero también hay otras motivaciones que tienen que ver con el tema político, la migración de los venezolanos al Perú, que han traído más de 1.200.000 venezolanos que formalmente han entrado al país. 800.000 de ellos se han quedado en Lima. Entonces eso le pone una presión muy grande a la ciudad en temas de vivienda, salud, Claro. educación, en fin, todas las cosas que cotidianamente el ciudadano tiene que atender diariamente. Entonces, lo que buscamos es que esto, tanto las prácticas que son elementos de motivación y de desarrollo para estar más cerca de los ciudadanos, como un plan metropolitano que tiene que ver más con el tema urbanístico, conversen entre sí y que se pongan al servicio de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Hablando de todas estas cosas, de buenas prácticas, de la necesidad de prestigiar la política, de la necesidad de prestigiar lo público, de la necesidad de planificar, ¿qué se juega Lima en estas próximas elecciones? Yo creo que se juega su futuro realmente, y eso es Uh-huh. muy serio, Enrique. Y yo he venido escuchando a los candidatos, a los 7 candidatos que están en carrera, y la verdad que muchas de las cosas que he escuchado son falsas promesas, o promesas que no le corresponden a un candidato o que no pueden realizarse. Estoy escuchando que hablan de millones de cosas, de inversiones, y Uh-huh. la verdad que Lima tiene un presupuesto bastante exiguo. Uh-huh. Vamos a hacer una comparación muy rápida, a grosso modo. Por ejemplo, cuando el año 2018, y eso venía ya desde el 2017 y antes, la ciudad se preparaba para poder hacer los Juegos Panamericanos. El Ejecutivo inyectó una cantidad importante de dinero a un presupuesto que era alrededor de 1.300 millones y terminó siendo más o menos como unos 3.800 millones de soles, justamente para atender una serie de situaciones relacionadas con la infraestructura y mejoras. Uh-huh. Pero después eso ha vuelto a caer a los niveles, vamos a decir, aunque no me gusta utilizar esta palabra, normales, porque para mí no Uh-huh. son normales, pero son los niveles, la tabla, la base que hay, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la municipalidad comenzó este año 2022 con un presupuesto de alrededor de 1.003 millones de soles. El presupuesto inicial modificado ha subido a 1.500 millones Uh-huh. y todavía sigue siendo bajo. Entonces, yo escucho ofertas muchas veces de los candidatos que no se condicen con un verdadero presupuesto. Y hay algunos candidatos que ofrecen ser eh, prácticamente los ministros del interior o los comisarios de la Uh-huh. ciudad. Hay otros que ofrecen inyecciones sociales sin el sustento del presupuesto. Hay otros que hablan del transporte urbano como si fuese todavía una responsabilidad de la Cuando ya está municipalidad, la ATU. Uh-huh. y ya está la ATU hace rato, y hay algunas otras personas que confunden otras funciones, otras facultades. Y entonces lo que yo quisiera es aprovechar estas ondas para poder pedir reflexión y para poder pedirle a quien termine siendo finalmente el próximo alcalde, que centre su actividad en el ciudadano, en el ser humano. Esa es la receta, creo yo. Uh-huh. Ahí Uh-huh. tiene que apuntar y con los pocos recursos que se tienen, hacer la mejor gestión posible. Jorge Muñoz, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y bueno, felicitaciones por lo que le toca a su gestión, además por este reconocimiento de buenas prácticas que ojalá se multipliquen todo lo posible e insisto, ¿no? Ojalá sirvan también en parte de antídoto a esta época que estamos viviendo de total descrédito, cinismo incluso por parte de algunos ciudadanos frente a Y a la de no política, ¿no? credibilidad, Enrique, Así y de es, no así es. credibilidad. Y fíjate una cosa, esto no, y solamente termino con esto, Sí. te agradezco por la oportunidad que nos has dado. Eh, Esto ha tenido una serie de buenas prácticas que se han ido sustentando en el tiempo. Por ejemplo, en el año 2019, nosotros presentamos a Ciudadanos al Día 3 prácticas que fueron certificadas. El año 2020 fueron 18 prácticas, al igual que este año, certificadas. El año 2021, 19 certificadas.
y el 2022, 18, de las cuales Ujú. pues todas las que se presentaron, absolutamente todas, fueron debidamente certificadas. En los otros casos, no todas consiguieron una certificación o no consiguieron necesariamente tener un reconocimiento, pero a lo que voy es que ha habido sostenidamente un trabajo de presentación de buenas prácticas y ahora de las 18 reconocidas, 3 ganadoras y 4 finalistas adicionales. Sostenimiento que viene con equipos humanos. Cabe un riesgo de que, así como está pasando con el presidente Castillo, que se está desmontando en realidad el Estado sobre todo en sus áreas más profesionales, cabe el riesgo de que un próximo alcalde se baje a todo el mundo, o hay cierta seguridad, sobre todo con los cuerpos técnicos profesionales que tiene la municipalidad. Mira, siempre es un riesgo, Enrique, y de hecho, desde que yo dejé la municipalidad y quien me sucedió, han habido una serie de cambios Han también. cambiado como a 30 gerentes, tengo entendido. Es correcto, 30 gerentes, más directores, más subgerentes, se suman unas 60 personas de este equipo exitoso que estaba haciendo el mejor esfuerzo para poder dar a la gente lo mejor de sí. Y entonces siempre hay un riesgo de que el día de mañana, con otra visión, con otros criterios, se pierdan este tipo de iniciativas. Pero hay cosas, y acá creo que ahí está la garantía importante, hay cosas que ya son de las personas, que ya la gente se las ha apropiado. Y estoy seguro que las personas, cuando se han apropiado de estas buenas prácticas, van a reclamar por su persistencia en el tiempo, porque eso es muy importante que se mantenga. Y eso es lo que le va a dar justamente esa mejora a la ciudad. Es un proceso continuo que no termina ni comienza con uno, sino que esto tiene que estar, digamos, hay que construir sobre lo construido y hacer que estas cosas sean efectivas para la ciudadanía, como comentábamos hace un momento. Una construcción ciudadana, alguna vez comentábamos qué fácil es destruir, ¿no? Así es. Destruyes así, pero las construcciones, y sobre todo en materia de políticas públicas, toman tiempo, y ojalá haya dos dedos de frente en quien gane, ¿no? esta elección. Gracias, Jorge Muñoz, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muy buenas Gracias. tardes.